Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos, hola Amalia. Estamos en el sector La Entrevista del programa Último Momento. Hoy tenemos la alegría de contar con una invitada muy especial. Se trata de Elizabeth Burgos. Amalia nos va a contar un poquito cuál es el perfil de nuestra invitada. Así que yo le doy la bienvenida. Amalia, ¿cómo estás? Cuéntanos, por favor, cuál es el perfil de Elizabeth Burgos, a quien vamos a entrevistar hoy. Estamos esperando que Elizabeth se conecte con nosotros. Ella reside en París, Francia. Es una activista importantísima de la resistencia venezolana. Ella es venezolana y podríamos decir que comanda la solidaridad internacional en Europa a favor de Venezuela y en contra de la dictadura de Maduro. Juega un rol político muy importante desde el exterior. Pero Elizabeth tiene una larga trayectoria anterior. Ella estuvo vinculada al movimiento guerrillero, se casó con Regis Debray y estuvo vinculada apoyando a la Revolución Cubana a finales de los años 60. Cuando se inició la guerrilla del Che Guevara en Bolivia, la guerrilla del Ñancahuazú, en 1967, fíjate, te estoy hablando de 40 años atrás, ella y Regis Debray eran muy jovencitos, tenían veintitantos años. Regis Debray tenía 24 años y ya era un ideólogo de la teoría foquista, de la teoría guerrillera, de hacer la revolución en América Latina, copiando cómo fue la revolución cubana. Vino a Bolivia el 64 con Elizabeth, que era su compañera, y en contacto con los líderes mineros, Lechín y Reyes de entonces, pensó que en Bolivia la revolución no pasaba por el foquismo, por hacer guerrillas, pero al final, un año después, se lanzó la guerrilla del Che y él se acopló. Él era el ideólogo, era el pensador que le daba sustento ideológico a la teoría del foquismo, muy vinculado a Fidel Castro y muy vinculado al Che Guevara. El 67, Regis Debray llega a Bolivia junto con el argentino Ciro Bustos y se entrevista con el Che Guevara. Es Tania la guerrillera quien lo lleva hasta el campamento de Ñancahuazú y conversa con el Che Guevara. En el diario del Che Guevara se registra esta visita. También se registra el hecho de que Regis de Debray le dice a el Che Guevara, que ya estaba en el campamento de Ñancahuazú, que él quisiera entonces casarse y tener un hijo con su compañera, que es Elizabeth Burgos, a quien vamos a entrevistar ahora. Y cuando él sale de esta entrevista con el Che Guevara, es detenido y llevado a Camiri. Le hacen un juicio militar, un juicio rapidísimo, y lo condenan a 30 años de prisión. Bueno, yo creo que es una oportunidad también de hablar de este tema. Creo que no es el tema central, es un tema histórico, Cacho, pero teniendo a Elizabeth Burgos en pantalla, yo creo que podríamos hablar también de este tema, aunque creo que tendríamos que centrar la entrevista en la resistencia y en esta posibilidad que se abre en Venezuela, donde la oposición ha encontrado un candidato único. No sé qué dices. Me parece muy bien, Amalia, porque son dos cosas que finalmente se complementan, ¿no? La actualidad, cómo está Venezuela en este momento, con esta posibilidad de que la oposición pueda ganar electoralmente al chavismo, a Nicolás Maduro, pero también con esta mirada larga, ¿no?, de los acontecimientos a finales del 60, en la lucha contra las dictaduras militares, ya sea a través del foquismo, a través de la resistencia sindical, campesina. Ha habido tantas formas en nuestros países de resistir y de combatir a las dictaduras militares que Elizabeth, porque no solamente
es pareja de Regis Debray en su momento, sino es escritora, antropóloga, muy estudiosa de la realidad latinoamericana, así que nos va a venir muy bien su mirada, una mirada larga, profunda de lo que está pasando en nuestros países. Bueno, me dicen que Elizabeth ya está en línea, entonces permíteme, Cacho, darle la bienvenida a Elizabeth Burgos, que ya está con nosotros desde París. Elizabeth, bienvenida. ¿Cómo está? Estoy muy bien y muchas gracias. Es un gran honor para mí conversar con ustedes, porque es conversar con Bolivia, un país que quiero muchísimo y que, bueno, desgraciadamente no he ido desde hace varios años. Elizabeth Burgos es una antropóloga muy conocida, politóloga. Su opinión es muy valiosa en toda América Latina, es venezolana de nacimiento, y por eso el eje central de nuestra entrevista será Venezuela. Pero Elizabeth ha estado en Bolivia en los años turbulentos de la guerrilla del Che Guevara, cuando su esposo, Regis Debray, fue detenido y condenado a 30 años de prisión. Entonces, pues muy jovencita y bella, Elizabeth tenía que venir a Bolivia, le permitían entrar 10 días cada 3 meses para poder visitar en la cárcel de Camiri a su esposo Regis Debray, esposo forzado, porque en esa época los revolucionarios no se casaban, pero Elizabeth tuvo que casarse porque los militares no la dejaban visitar a su bien amado Regis Debray si no se casaba y tenía la condición legal de esposa, o sea que se casó acá en Camiri con Regis Debray. Bueno, estaremos hablando de esto en la segunda parte de la entrevista. Lo primero es lo primero, la situación en Venezuela, y Cacho Herrera lanza la primera pregunta. Hola Amalia, hola Elizabeth. Hola. La verdad que es un placer enorme que estés con nosotros para esta entrevista. La primera pregunta tiene que ver con la situación en general en Venezuela. Se ha elegido finalmente por parte de la plataforma unitaria de la oposición a Edmundo González Urrutia como el candidato de la unidad. La consulta, en primer lugar, es: ¿tú crees que va a ganar este candidato de la unidad? ¿Crees que finalmente Edmundo González va a derrotar electoralmente a Nicolás Maduro? Pero Nicolás Maduro ya está derrotado por la oposición. En las últimas encuestas de ayer aparece con apenas 7% de intenciones de voto. 7%. No es fácil hablar de la situación de Venezuela porque es una situación muy excepcional. Es un país que pasó de la democracia al poscomunismo, es decir, al mismo régimen que existe en Rusia. Es decir, sin haber pasado por el comunismo, Venezuela llegó al poscomunismo, es decir, a un estado en el que se han organizado las leyes y la constitución en torno a un totalitarismo, porque hay que decir el nombre realmente de la naturaleza del régimen y no andar con subterfugios, si es dictadura, si es autoritario, no, porque además las cosas no permanecen rígidas y ellos van avanzando en ese nuevo fenómeno que se está dando, que es la de instaurar totalitarismos legales o constitucionales. Y eso se está dando en América Latina. Y como les digo, no se quedan allí, van cada día más agregando más artilugios al sistema legal, porque todo debe ser legal. Y eso comenzó en Cuba. Yo recuerdo que cuando le reclamaron a Mujica, al uruguayo, el presidente uruguayo, que por qué no protestaba contra la pena de muerte en Cuba. Y él dijo, porque la pena de muerte en Cuba es legal. Y ese nuevo sistema de totalitarismo que está surgiendo en América Latina y que comienza en Cuba, porque
a todo el mundo se le olvida lo que ha significado Cuba y lo que sigue significando para América Latina. Por ejemplo, yo parto del principio de que la Guerra Fría no terminó en América Latina. Ha habido una continuidad y bajo esa creencia de que había terminado la Guerra Fría, Cuba siguió funcionando, penetrando, utilizando las técnicas del trotskismo, que es la infiltración calladita. Y bueno, y eso ha seguido. ¿Por qué? Porque Cuba conformó una estructura de profesionales del poder y de la conspiración. Es un fracaso económicamente, pero es un éxito como poder político. Y siguen actuando pese a la situación tremenda que tienen. Y además ha servido siempre como, yo lo llamo la Celestina de imperios, ¿no? Porque a través de Cuba ha entrado, y cada día entra más Rusia, y detrás de Rusia, de una forma muy callada y muy disimulada, está China. China deja que Rusia haga el papel sucio y ellos se preparan para un poder global, mundial, utilizando lo económico, que es el nuevo principio de los nuevos imperios y del imperio chino, que no, por supuesto, a China no le interesan las guerras, no le interesan problemas de ese tipo, porque eso interrumpe el comercio, es negativo para el tipo de poder que ellos están instaurando. Entonces, eso es algo que tenemos que estudiar, esa naturaleza de ese Estado que se está forjando en América Latina, de un totalitarismo constitucional, con leyes represivas, y eso aterroriza a la gente porque, por ejemplo, en Venezuela hay muchos presos políticos y se está usando la tortura de una forma terrible. Pero ¿por qué no se habla de la tortura? Porque las familias no lo denuncian. ¿Por qué no lo denuncian? Porque entonces le prohíben el derecho de visita, les prohíben el derecho a alimentar a los presos, que no los alimentan. Entonces, y además, pueden también apresar a los familiares, lo que han hecho, por ejemplo, con esta señora, con Rocío San Miguel, que ha sido una mujer que ha luchado, es un abogado, que ha luchado por los derechos humanos en Venezuela de una forma muy profesional, pues la apresaron junto con su hija y sus familiares. Elizabeth, estás retratando no solamente lo que está pasando en este momento en Venezuela, sino en otros países. En Bolivia está pasando algo parecido. Por eso es que este totalitarismo constitucional que tú mencionas, ¿será que podrá de alguna manera evitar una especie de triunfo electoral de la oposición en Venezuela, o tú crees que se va a terminar imponiéndose y González no va a poder ir más allá? Bueno, ahí está lo excepcional de Venezuela, porque mientras habían dictaduras en toda América Latina, Venezuela vivía bajo la democracia y no tenía la experiencia de moverse en una dictadura. Desde el año 58 estábamos en democracia. Y la oposición que surgió inmediatamente, porque se dieron cuenta enseguida que Chávez llegó al poder y que quiso hacer una reforma de las escuelas apoyándose en el sistema cubano, inmediatamente las mujeres, sobre todo, comenzaron a manifestar con el eslogan "con mi hijo no te metas". Y siempre ha habido manifestaciones, pero inmensas, como nunca se había visto, las que hubo en Venezuela. Claro, entonces el sistema jurídico fue especializándose cada vez más en la represión. Llegan a la tortura blanca, es decir, es una técnica que manejaba y que aplicaba la Stasi. El sistema de represión cubano ha estado muy informado por la Stasi alemana. Entonces es un tipo de tortura que no deja marcas, sino que es de tipo psicológico, obligando a la gente a perder el sistema la noción del tiempo,
poniéndole una luz permanente, poniéndoles mucho calor y luego mucho frío, y luego golpes, pero golpes con elementos de caucho que revientan los órganos por dentro, pero que no se nota por fuera, ¿no? Todo eso lo utilizan en Venezuela. Incluso tienen una cárcel que llaman La Tumba, que es subterránea, en donde están allí los presos políticos, y sobre todo los militares, porque ha habido muchos militares que han ido a la oposición, y son los que más torturan y los que más reprimen, y hay muchos militares presos en Venezuela. Entonces, es una maquinaria de profesionales de la tortura, de la represión, del sistema de leyes. Yo diría, un régimen perfecto. Ahora, en Venezuela, pese a la poca experiencia que tenían los venezolanos, a la cantidad de errores que ha cometido la oposición, pero en 25 años hay un grupo, todo un equipo que lo ha aprendido, y surge un liderazgo contra todo lo que podía esperarse de una mujer. Hasta ahora nunca había habido una mujer que se atreviera a lanzarse como líder y como candidata a la presidencia de la República. Pese a que las mujeres lograron llegar a tener los mismos cargos que los hombres en Venezuela, hubo ministros mujeres con ministerios muy importantes de economía, de educación. Y ella se lanza, ella comenzó desde muy temprano, es una mujer de formación ingeniero, que no es una ideóloga, lo que creo que ha sido muy positivo. Y ya cuando todos los dirigentes de oposición habían todos fracasado, aparece este liderazgo, aparece esta mujer que le habla a las mujeres, que ella tuvo que sacar a sus hijos de Venezuela para que no corrieran el peligro de que los utilizaran como chantaje en contra de ella, y se convirtió realmente en la voz porque hay que tener en cuenta que en Venezuela hay 8 millones de exiliados, 8 millones de personas que han salido del país, porque muchos por razones políticas y por la represión, pero la gran mayoría por el hambre, por la falta de insumos, por el hecho de que no hay agua, de que no hay electricidad, de que el gobierno que iba a trabajar y que iba a actuar por los pobres acabó con la seguridad social que existía, porque durante toda la época de la democracia en Venezuela se crearon todas esas leyes, habían hospitales muy modernos que Chávez destruyó para hacer entrar a los médicos cubanos, los médicos entre comillas, porque tengo familias que son médicos que me dicen que ni siquiera llegan al nivel de enfermeros. En realidad son la mayoría gentes políticas con una misión política y de agentes, ¿no? Entonces crearon pequeños medicaturas rurales para, dicen, atender a todo el mundo, pero allí no se podían atender las patologías graves y los problemas graves. Y dejaron... Isabel, si usted me permite, nuestra gran pregunta es si esta esperanza que ha surgido con María Corina Machado, que no la dejaran participar, pero ahora surge otro candidato de unidad que sí se había inscrito, Edmundo González, y hay una encuesta y de repente la encuesta dice que Edmundo le duplica en votación, en intención de voto a Maduro, y entonces surge una gran esperanza. Y la pregunta es, ¿será que hay otro fraude que está a la vista, que Maduro no dejará ningún triunfo de la oposición, ni tan fácilmente la dictadura que encabeza? Son 25 años de chavismo, Cuba más de 64 años. Sí, la dictadura nació de las urnas, qué ironía, pero ¿será que las urnas pueden tumbarlo? Esa es la pregunta. El fraude ha comenzado desde hace mucho, desde el principio. Y quisieron impedir las primarias para que la oposición no tuviera un liderazgo, que era lo que se necesitaba.
Y por primera vez en las primarias lograron la voluntad, el tesón de María Corina, de la gente. Es decir, había mujeres que sacaban la mesa de planchar a la calle para que pudieran ir a votar, porque el centro electoral se negó a apoyarlo, a darle la ayuda técnica que estaban obligados a darle. Se hicieron las primarias. María Corina aparece con más del 92% de votos. Es decir, fue aceptado eso por la oposición. Luego la inhabilitan. Ella nombra a una persona para que la reemplace, tampoco la aceptan. Y entre tanto se habían nombrado a este diplomático que parece que no lo tomaron en serio y aceptaron. Dijeron, bueno, este señor nunca va a hacer nada y María Corina, es decir, ellos pensaron con su mentalidad y con la mentalidad de la vieja política que María Corina, por razones de su liderazgo y de orgullo personal, no iba a aceptar darle el apoyo a otro candidato. Entonces, eso se mantuvo en suspense hasta el día que era el día límite para hacerlo, es decir, cuando ya no podían rechazarlo. Es decir, que la oposición ha aprendido, ha estado actuando de una forma muy inteligente. Ahora, ya el gobierno está contra la pared, es decir, tiene a toda la comunidad internacional que sabe muy bien lo que está sucediendo, porque se ha hecho un trabajo. Yo estoy en el grupo de apoyo internacional de María Corina, de Consejo Internacional, y en ese sentido hemos estado trabajando mucho con la Unión Europea, por lo menos los que estamos aquí en Europa. Luego hay otros que están en Estados Unidos, que también han hecho un trabajo muy positivo, pese a las metidas de pata del gobierno americano. Por ejemplo, cuando soltó a los 2 narcos sobrinos de la esposa del presidente de la República, y cuando liberó también a Alex Saab, el otro súper gángster que le hacía todos los negocios a Maduro, y no solamente a Maduro, porque parece que el interés de que lo soltaran viene por los compromisos que tienen los rusos con él también. Entonces, ahora el gobierno ni siquiera se ha manifestado todavía, después del nombramiento y después del apoyo que le dio María Corina al nuevo candidato. Y todo el mundo, además, pensaron que la gente no lo iba a admitir. Las encuestas le dan que si María Corina lo apoya, la oposición votará por él. Entonces sí hay esperanza, Elizabeth, entonces sí hay esperanza. Bueno, el problema que yo veo es que es muy difícil que los rusos abandonen una especie de cabeza de puente que significa Venezuela, que no solamente es cualquier país, sino un país con muchas reservas y materias primas, y que está a las puertas de Estados Unidos, que es a la vez caribe y a la vez andino y a la vez amazónico. Es decir, ahí han logrado la joya de la corona como lugar de apoyo geopolítico, que por el momento es un apoyo, yo diría, de logística, pero dada el deseo de guerra global que está desarrollando Putin, pues es algo que es muy importante para ellos. Entonces, en este momento no depende de Venezuela, sino de la presión de la comunidad internacional. Porque Venezuela ha dado todo para el cambio de gobierno, todo está allí, todo. Incluyendo los muertos. Sí. Cacho. La precisión que haces, Elizabeth, es tremendamente importante, porque es como que chocan dos trenes que están yendo a toda velocidad, ¿no? La esperanza democrática de un pueblo sometido, humillado, que no encuentra una salida ya hace bastante tiempo, pero finalmente que tiene una esperanza, y este grado de totalitarismo constitucional que ha llegado a los niveles inconcebibles en Venezuela. ¿Qué prevés tú? No falta mucho, el 28 de julio son las elecciones en Venezuela. ¿Qué piensas que va a pasar?
es imposible saberlo, es imposible. Si Maduro acepta negociar, entonces ahí habrá una negociación de que, porque él tiene cargos en la Corte Internacional, en la Corte de Justicia Internacional, cortes de violaciones gravísimas. Tiene incluso en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un pedido de entrega y hay 15 millones de dólares al que lo entregue. Entonces, si acepta salir, habrá que negociar cuál tipo de justicia se va a llevar a cabo en Venezuela, porque ha habido demasiados muertos, demasiados miles de muertos ha habido en Venezuela. Porque como no podían decretar la pena de muerte, porque eso sí que no estaba bien visto, como en Cuba, han asesinado a mucha gente extrajudicialmente. Incluso gente que ellos mismos habían armado para utilizarlo, como siempre hacen los totalitarios, que arman el lumpen y luego lo liquidan, como hizo Hitler, ¿no? Con los camisas pardas, ¿no? También lo han hecho con esa gente. Entonces, en este momento yo no veo, el juego está del lado del gobierno, del régimen y de la comunidad internacional. Y sobre todo, y el problema es que Estados Unidos tiene tantos problemas en estos momentos gravísimos exteriores, es decir, está lo de Gaza, está lo de Ucrania. Para ellos un país que no tiene armas nucleares, que no representa un peligro para la seguridad americana, porque los americanos funcionan así, lo que significa un peligro para ellos desde el punto de vista militar, siempre lo ven. Para ellos funciona solamente lo militar y lo económico, ¿no? Es cierto que no significa gran cosa en relación, pero sí que lo es, porque tienen allí en el continente eso que se llama una cabeza de playa en términos militares, que puede convertirse, porque ya Maduro, por ejemplo, comenzó y lanzó un operativo militar contra Guyana reclamando los territorios que se supone que son de Venezuela, que están negociándose desde el siglo XIX, pero a nivel diplomático. Y él rompe con ese esquema y entonces moviliza tropas y realmente prácticamente declara la guerra a Guyana. Es decir, es una forma de ya tener allí un foco de tipo violento en el continente. Elizabeth, no puedo dar ninguna respuesta porque yo, fuera de que Maduro acepte negociar, y eso lo aceptarías debido a las presiones internacionales. Elizabeth, ¿cuándo es que crees que se produjo este viraje tan extraño en sectores de la izquierda que se forjaron en la lucha contra las dictaduras militares y de derecha, y de repente Ortega, el sandinista, se convierte en el mayor dictador de América Latina, bueno, siguiendo los pasos de Chávez y se apoyan en Cuba, pero ¿eso estaba en el alma mater de la izquierda? ¿Cuándo se produce esto? Bueno, se produce con la Revolución de Octubre en Rusia. Es decir, no hay nada nuevo. Es decir, todo lo que fue régimen comunista fue así. Es decir, y desde el momento en que Cuba entra en el bloque geopolítico ruso-soviético, en la época en que lo hizo, el empeño de Fidel Castro desde el principio fue desplazar a los partidos comunistas y convertirse él en el líder de la izquierda latinoamericana con su proyecto dictatorial militar. En cartas de prisión, que la gente las conoce poco, él habla y él dice, hay un momento en que él dice, en Cuba no necesitamos un Robespierre, sino varios Robespierre. Él tenía muy claro lo que iba a hacer. Y cuando Chávez negocia y se entrega, porque esa es la verdad, a Fidel Castro, Venezuela ya sale del ámbito occidental y pasa a formar parte de ese bloque geopolítico
que ha sido desde 1917 la forma como los dos bloques han estado enfrentándose entre la democracia representada por Estados Unidos y el totalitarismo soviético, que muchos dicen que es Stalin, pero en realidad ya desde Lenin se sabe muy bien que un régimen que pretende crear el paraíso en la tierra y que la gente piense de la misma manera y que no haya oposición, ya se sabe en qué va a terminar, porque alguna parte de la población no lo va a aceptar. Llega un momento, aunque sea minoritaria, va a protestar. ¿Y qué pasa con esa protesta? Bueno, hubo las hambrunas en Ucrania, varios millones de personas que murieron, los gulags, bueno, todo tipo de represión ellos han ensayado. Claro, ha quedado solamente el traumatismo de los campos de concentración y de Hitler, que Hitler duró 10 años en el poder nada más, ¿no? Hay que ver, si uno ve la cronología de las dictaduras, nunca ha habido una dictadura como la cubana que haya durado 65 años en América Latina. Bueno, y ellos tienen... Elizabeth, ¿sí? Entonces hoy en día la democracia es la utopía del siglo XXI es la democracia. Es la utopía, y además no solamente la utopía, sino que la democracia por esa forma utópica es muy ingenua, peca de mucha ingenuidad frente al totalitarismo. Es muy difícil que pueda defenderse con los métodos democráticos, que es lo que hace, ¿no? Porque aquí en Francia todo el tiempo se habla de nuestros principios democráticos, pero resulta que los que no creen en los principios democráticos, sino en la toma del poder totalitario, que actualmente en Francia tenemos a la extrema derecha y a la extrema izquierda, y los dos tienen el mismo discurso, incluso a veces votan de conjunto en la Asamblea Nacional. Es decir, sí, la democracia está en una situación muy frágil y en mucha crisis, desgraciadamente. En Venezuela, Elizabeth, se ha aprobado recientemente una ley, irónicamente, contra el fascismo, que desde el principio hasta el fin tiene un altísimo contenido fascistoide. ¿Qué dices tú sobre esta ley y si crees que esto va a tratar de reflejarse en otros países? Esa ley sería muy jocosa si no encerrara el proyecto totalitario ya, porque allí están enumeradas todas las situaciones de la vida de los ciudadanos, ¿no? Porque retrata exactamente lo que es el régimen. Yo ya en el 2004 escribí un artículo sobre el régimen de Chávez, catalogándolo de fascista, de mucho más fascista que comunista. Ellos utilizan algunas técnicas del comunismo para bloquear todo lo que es la libertad de comercio y aprovecharse de ellos y constituirse en las mafias que son, ¿no? Pero desde el punto de vista del estilo de gobierno, del estilo, es el fascismo puro, además, el fascismo. Entonces, esa ley tiene un capítulo 8 en donde habla de la extensión global de la ley, es decir, que ya está lanzando una actitud y una política global que seguramente van a tomar en lo del el famoso Grupo de Puebla y el Foro de San Pablo. Van a inventar tentativas de asesinato o golpe de Estado para reprimir a la gente, lo que están haciendo ya en Venezuela, por ejemplo. El equipo de María Corina Machado está todo en la cárcel o han tenido que huir a la Argentina porque ya los acusaron de estar montando un golpe y una revuelta violenta, y ya han dicho que María Corina es nazi, lo han declarado. Amalia. Pero eso, recordemos que Putin invadió Ucrania también para luchar contra el fascismo, ¿no? Es una ironía. Pero por eso comencé hablando de Rusia, porque esa ley
crea una conexión con Rusia, es decir, con el poder que en Venezuela. Mira, el único ministro que no han cambiado en 15 años, o en 13 años desde que llegó Maduro al poder, es el ministro de la Defensa, el general Padrino López. Bueno, ese señor va cada mes a Moscú. Entonces, esa ley, por supuesto, no es para nada inocente, es enmarcarse dentro de esta idea internacional que es la forma como Putin legitima su invasión a Ucrania, a luchar contra el nazismo. Y aquí ya lo están haciendo, la extrema izquierda en este momento está en campaña electoral para las elecciones europeas y ya se está hablando de eso. Además, se nota perfectamente bien que hace todo lo posible para que gane la extrema derecha para después justificar la lucha contra el fascismo y crear una situación de guerra civil. Porque es lo que buscan, esa situación de guerra civil y de enfrentamiento dentro de los países, en donde realmente la guerra que hacen es una guerra contra los civiles. Que es lo que yo quisiera, Cacho, si usted me permite, si Elizabeth le parece que las cosas esenciales ya le hemos tocado, si nos podríamos ir un poquito a la historia. Regis Debray, Che Guevara, Elizabeth Burgos. Claro que sí, claro que sí. ¿Te parece bien? Bueno, Elizabeth, entiendo que tenías 20 y tantos años cuando te casaste con Regis Debray. Lo visitabas en la cárcel de Camiri. Estaba condenado a 30 años. Lo habían agarrado saliendo de Ñancahuazú. Fueron los primeros detenidos junto con Ciro Bustos. Tú pensabas que lo habían matado, pero por suerte no lo mataron, lo detuvieron. Meses antes de la trágica finalización de la aventura del Che Guevara y su asesinato. ¿Cómo entrabas a Camiri? ¿Cómo lo veías? ¿Cómo fue esta relación entre el régimen de Barrientos, que era un dictador, y la detención de Regis Debray? ¿Cómo lo veías? ¿Cómo era la cárcel de Camiri? Bueno, primero, un pequeño paréntesis. Mi historia con Bolivia no comenzó ahí. Yo estuve en Bolivia antes. Yo estuve en Bolivia en la época de Paz Estensoro, porque yo estuve en Alemania un tiempo, y ahí conocí a un grupo de chicos bolivianos que estudiaban ahí. Entonces, los bolivianos siempre han sido muy apasionados por Bolivia y por su historia. En esa época en Venezuela estábamos en plena democracia y nadie hablaba de política, es decir, vivíamos felices y viajando y con becas y todo, ¿no? Entonces me sorprendió mucho ese grupo de bolivianos y esa pasión por Bolivia. Entonces empezó a interesarme mucho Bolivia y se me quedó eso. Yo decía, bueno, ¿cómo es posible que yo conozca Europa y no conozca este país? Entonces, precisamente cuando conocí a Regis Debray en Caracas y que tuvimos que salir porque esa es una historia también que se conoce poco. La primera guerrilla que Cuba montó en América Latina fue en Venezuela, en una guerra contra la democracia, que de ahí hay que reflexionar sobre lo que dijiste hace poco, que se luchaba contra las dictaduras de derecha y que Cuba parecía como el país que luchaba contra las dictaduras de derecha. Ese también es un paréntesis. Esas dictaduras que hubo en América Latina a partir del año 59 fueron una respuesta a la guerra de guerrillas que desencadenó Cuba en toda América Latina. Fue la respuesta a los civiles que comenzaron a guerrear contra los ejércitos. Y eso es interesante, hacer esa diferencia, ¿no?, entre lo que fueron las dictaduras de antes y las dictaduras después. Entonces, la primera guerrilla importante fue en Venezuela, la guerrilla castrista contra la democracia. Entonces, tuvimos que salir de Venezuela y fuimos viajando por Colombia
A él le interesaba mucho Colombia porque le interesaba mucho eso de la guerrilla y la cuestión de la violencia política y el castrismo. Y yo le decía, yo quiero ir a Bolivia. Y por fin llegamos a Bolivia. En esa época el gobierno era de Paz Intensoro. Y yo estaba todavía en Bolivia cuando hubo el golpe y cayó Paz Intensoro. Así que mi conocimiento de Bolivia viene de antes. Del 64. Tuve contacto con Juan Lechín, con los sindicalistas, fuimos a las minas del siglo XX, fuimos a Oruro. Sí, allí comencé a aprender a Bolivia. Luego vino lo de la guerrilla del Che, y bueno, volví en esas condiciones. Es cierto, sí que me obligaron a legalizar nuestra unión y fue todo muy complicado. Por suerte estaba la Embajada de Francia que ayudó mucho en esto. Y cada vez que venía, claro, tenía que ir a Bolivia. No era nada fácil porque muchas veces cambiaban el comandante de la Cuarta División y él decidía que la autorización no servía, que tenía que volver a La Paz a renegociarla. Era siempre una lucha para poner a prueba mi tesón y mi paciencia, ¿no? Pero bueno, gracias al hecho de que ya yo había conocido Bolivia, que tenía muchos amigos en Bolivia y que además, pues, soy latinoamericana, es decir, sabía mejor que si hubiera sido una francesa, le hubiera sido más difícil bregar con los militares. Bueno, pero ¿cómo es que te casaste en la cárcel, en la misma cárcel? ¿Vino un notario y los casó? Sí, vino el jefe civil, ¿no? El alcalde, ¿no? El alcalde, sí. Sí, yo le había dicho, tuve una reunión en el comando, ¿no? En el Estado Mayor, y yo le dije, bueno, muy bien, yo aceptamos la condición del matrimonio, pero a condición de que no hayan periodistas y de que no hagan un circo mediático, que era lo que ellos querían hacer, ¿no? Para tratar de lavar la imagen del ejército, que estaba muy malo internacionalmente por la muerte del Che Guevara y todo esto, ¿no? Y me habían dicho que sí, y viajé a Camiri y un amigo de esos amigos bolivianos, periodista, llegó a Camiri y me dice, mira, ya han citado a los periodistas internacionales y hay como 100 periodistas internacionales que están en La Paz, que ya tienen un avión alquilado para llegar a Camiri. Entonces fui a ver al jefe del comando, que era el general Guachaya, que después estuvo involucrado en un golpe de Estado. Y le dije, bueno, yo me voy, alquilo un avión y salgo ahora mismo de Camiri. Me dice, ¿cómo? Usted no puede hacerme eso, porque ya yo pedí la autorización al Estado Mayor. Y yo le dije, sí, pero no ha cumplido con su palabra. Mañana llegan como 100 periodistas y quieren hacer un circo mediático, y el acuerdo no fue precisamente lo contrario. Entonces le dije, bueno, mire, o se hace el matrimonio ahorita mismo o yo me voy. Entonces tuvo que aceptar. Y así fue. ¿En algún momento, Elizabeth, usted trabajó en el Ministerio de Minería acá en Bolivia? Tengo una confusión. Sí, porque nos hicimos amigos de René Zabaleta Mercado, que era ministro de Minas y Petróleo en esa época. Entonces, Regis decidió regresar a Francia porque tenía que cumplir con sus exámenes, si no lo expulsaban de la Escuela Normal Superior donde él estaba. Y yo no podía regresar a Venezuela porque precisamente habíamos tenido un problema muy, ¿cómo decir? Un poco tonto, porque nos apresaron en Lima por haber ido a una ceremonia de homenaje a José Carlos Mariátegui en el cementerio de Lima. Y entonces la policía, que ya estaba en aviso de que se estaba organizando una guerrilla en el Perú, nosotros no sabíamos nada de eso, pero ellos se ve que estaban al corriente de que algo había,
Y entonces vieron a esas dos personas desconocidas, porque el grupo que estaba allí era un grupo de peruanos de izquierda, de un grupo de liberación nacional, donde estaba un sacerdote, qué sé yo, bueno, esas cosas que se hacían en esa época. Entonces nos tomaron presos. ¿Y esto, qué año fue esto? Eso fue en el 64, ¿no? Ajá. Antes de la guerrilla, entonces. Sí, Fue antes. Sí, antes, pero se ve que ya la policía estaba en conocimiento de algo, pero realmente nosotros no sabíamos nada de eso. Entonces, esa ficha, fue el mismo cónsul de Venezuela en Lima que me dijo, bueno, ya no puede entrar a Venezuela porque ya tiene una ficha internacional y como están estas cosas de guerrilla, bueno, lo cierto es que yo me quedo en Bolivia y René me da trabajo en el ministerio. O sea, fue funcionaria del Ministerio de Minas en Bolivia, en el gobierno de Obando, me imagino, ¿no? No, de Paz Extensoro. De Paz, finales del 64. No, Obando fue mucho más tarde, ¿no? No, Obando lo conocí, pero ya después. Bueno, después nos ponemos de acuerdo en la fecha. Pero bueno, o sea, sí fue funcionaria de minería. Bueno, vuelvo al 67, 3 años después, casi 4 años que estuvo preso Regis Debray, y se hace un operativo. El entonces mayor Celso Torrelio, no sé si te acuerdas, llegó a ser presidente después, fue el que sucedió a García Meza, le dio un golpe suave a García Meza, pero para entonces Celso Torrelio mayor es el que hace el operativo para hacerlo escapar a Regis Debray y a Bustos. Pero un avión Douglas por orden del entonces presidente JJ Torres, hacen un operativo y lo sacan a Regis Debray y a Bustos a Iquique, en Chile. Allende había cumplido mes y medio, casi 2 meses de presidente, estaba flamantito, y bueno, y recibe a Regis Debray. ¿Cómo te enteras de ese operativo? ¿Sabías de ese operativo? ¿Cuándo te vuelves a encontrar con Debray? Yo me quedé, yo estaba en Bolivia cuando hubo los 3 golpes de Estado en una sola mañana. y luego, pues entonces llega Torres al poder. Y entonces decidí no cumplir con los 10 días y me quedé. Yo dije, vamos a ver qué va a hacer, si me va a expulsar o qué. Lechín ingresa al país, que estaba fuera, ¿no? Estaba en el exilio. Y el primer acto político que hace Lechín es venir a verme al hotel. Yo estaba en el Hotel Sucre. Entonces, bueno, ahí comienza. Torres estaba muy, muy enojado porque yo me había quedado y nunca me quiso recibir. Además, ya la primera reunión que tuve con él en el Estado Mayor, con él, con Obando, y no sé qué otro general eran los jefes del Estado Mayor, Torres fue muy agresivo y me trató de extranjera. Entonces yo le dije, bueno, yo soy extranjera, pero ¿usted sabe dónde nací yo? Donde nació ese retrato que ustedes tienen ahí, en ese mismo país, que es el retrato de Bolívar, que ellos tienen en todos lados, Bolívar y Sucre. Entonces recuerdo que Obando le dijo, cállese, general. Y desde ahí, bueno, tuve una relación, es decir, con Obando, que bueno, eso nunca lo he hablado. Pero así fue. Entonces ahí comenzó todo un trabajo en el que intervino ya Jorge Gallardo, que era ministro del Interior. Y en el operativo mismo de sacarlo a Regis, quienes fueron yo diría, el meollo de eso, y que habían de intermediarios como Torres, era el mayor Rubén Sánchez y Gustavo Sánchez. En realidad así fue como se organizó el operativo. Incluso yo lo migré porque me puse a estudiar
los vuelos que podían llegar a territorio chileno sin hacer escala para abastecerse de gasolina. Y por eso se escogió Iquique, porque era la única ciudad donde podía llegar el vuelo directo desde Camiri. Pero todo eso se organizó con la ayuda de Rubén Sánchez, que era el jefe del batallón de los Colorados en esa época, y tenía acceso directo a Torres. Y Gustavo, que era secretario de la presidencia, ¿no? O sea, pero que usted sabía del operativo. Claro, claro. Usted sabía del operativo. Sí, claro. Y yo me quedé sin viajar sabiendo que se iba a dar el operativo para no despertar a los periodistas. Porque si yo salía en un vuelo a Chile, entonces salí ya después que él estaba ya libre, que escuché el parte que dio Jorge Gallardo en la mañana por la radio. Después, Gustavo Sánchez, te acordarás, Cacho, era el ministro de gobierno de Hernán Siles Suazo. Regis Debray y Elizabeth estaban en Francia con el gobierno de Mitterrand, me parece, si me corrige. Y fue Sánchez el que entregó a Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, y el que gestionaba esto al otro lado era Regis Debray. Qué interesante, ¿no? Esa es una historia más larga, porque cuando esta pareja que se llama los Klaffeld descubrieron que Klaus Barbie estaba allí, ella vino a verme, me dice, como ella sabía que yo viajaba a Bolivia, entonces me dice que sería bueno, a ustedes a la izquierda les conviene sacarlo porque él participa en la represión en Bolivia. Entonces me preguntó si yo conocía a alguien en Bolivia que podía hacerse cargo de ese operativo. Entonces yo se lo propuse a Gustavo Sánchez, que siempre fue mi amigo, mi gran cómplice en todo, que me ayudó en todo, y él aceptó. Entonces ella me dio los medios para que se comprara la movilidad y bueno, todo lo que se necesitaba para sacarlo. Pero entre tanto, pues vino el golpe de Banzer y Gustavo tuvo que asilarse. Entonces se detuvo la operación. Pero ya cuando después volvió la democracia y él estaba en ese cargo, él no había olvidado el compromiso que había tenido. Entonces, y ya Mitterrand estaba en el gobierno y Regis estaba de consejero de Mitterrand, entonces ya se organizó la cosa de una forma más eficaz y definitiva. Pero fue otra última pregunta. Regis Debray, al haber sido detenido antes de la derrota del Che Guevara, fue acusado de traidor y durante muchos años arrastró el estigma de traidor. ¿Cómo sobrellevó usted esa situación? Y si puede hablar con Regis Debray. ¿Fue difícil? Y yo pienso que debe ser todavía difícil para él, porque pese al prólogo que escribió Fidel Castro al diario del Che, él fue el quien escribió el prólogo, que habla muy bien de Regis y habla de su valentía durante el apresamiento. Pero cuando Regis escribió un libro que se llama Alabados sean nuestros señores, que es más un libro de filosofía política, pero donde analiza, ¿no?, el régimen cubano y todo eso, entonces Fidel Castro mandó a la hija del Che. No lo hizo él, ni ningún funcionario cubano, sino a la hija del Che en una gira por América Latina para decir que era él quien había entregado al Che. Esa versión empezó en Bolivia por los militares, porque el hecho de sentir, realmente la mayor victoria militar que ha tenido el ejército boliviano ha sido la derrota de la guerrilla y la muerte del Che. Pero la campaña internacional fue tan fuerte que, claro, ellos tenían esa culpa, ¿no? Entonces,
inventaron eso de que era gracias a Reyes Libre cuando ellos tenían los desertores que habían salido de la guerrilla y habían revelado que él estaba ahí, el jeep de Tania que lo encontraron con documentos en camino, es decir, lo sabían muy bien y bueno, si se hace un estudio en la hemeroteca boliviana, que yo lo he hecho, se ve, por ejemplo, la primera declaración de Antonio Arguedas y diciendo que está ahí la guerrilla, que está el Che, y luego después lo niega. Y solamente ya poco tiempo antes de que caiga el Che, Obando lo revela, una semana antes. Entonces, claro, ahí ellos trataron de opacar los dos grandes mitos que surgieron en Bolivia en esa época, que era la figura de un francés revolucionario que fue a luchar con el Che y el de Tania también, que fue amante de Obando, que era a lo mejor era agente del KGB, que como el KGB no quería al Che, entonces la infiltraron para liquidar al Che. Es decir, toda una serie de versiones como que ahora se llaman las fake news. Bueno, eso fue lo que sucedió, porque cuando cae Reyes en el mes de abril, lo localizan en el mes de octubre, es decir, solamente viendo el lapso que pasó entre uno y otro, y que el propio Chenis, él mismo no sabía dónde andaba porque no conocían la zona. Entonces, cualquiera que piensa un poquito, pues se da cuenta de toda esta maniobra, de toda esta versión. Uh-huh. Bueno, gracias de mi parte, Cacho. Es impresionante verlas y escucharlas sobre la historia del país, sobre todos estos días y temporadas aciagas que hemos vivido los bolivianos en esta lucha contra las dictaduras militares. Se nota mucho conocimiento de tu parte, Elizabeth, en temas de nombres, de lugares, de acontecimientos, de circunstancias. Ha pasado tanto tiempo y el país también ha cambiado. ¿Qué sentimiento tienes tú en este momento en relación a Bolivia, a cómo estamos gobernados y qué futuro prevés tú para nuestro país? Bueno, yo fui muy amiga de Filemón Escobar y de todo el grupo de siglo XX, ¿no? Bolivia tiene una gran ventaja, que es el nivel de politización del país. Y el hecho de que cuando se deciden actuar, logran actuar de conjunto, ¿no? Pese a la atomización que parece que hay y en las cuestiones regionales. Y eso yo lo vi cuando Evo Morales tuvo que huir, pero también en otras ocasiones, ¿no? Las huelgas de hambre masivas que lograron vencer al gobierno. Es decir, es una fuerza que no existe en otros países de América Latina. Y yo se lo decía a la oposición venezolana, le decía, pero traten de tomar contacto con los bolivianos y ver cómo funcionan ellos, que siempre han tenido esa fuerza, ¿no? Y esa fuerza está allí, ¿no? Y yo creo que el otro día oí una entrevista de una mujer boliviana que habló de Venezuela y habló de hacer primarias en Bolivia, de lograr tener un liderazgo de oposición que no sea de aparatos, ni impuesto por sindicatos, ni por partidos, sino que sea el pueblo quien decida, para evitar el problema de las rivalidades, que fue lo que impidió que se instalara la democracia en Bolivia cuando lograron salir del gobierno de Evo Morales y de García Linera. Yo tengo mucha esperanza en Bolivia. Además mira, una cosa que he visto, por ejemplo, yo he estudiado los archivos del general de Gaulle y él le daba una importancia enorme a Bolivia. Él decía, por la centralidad que tiene el país de sus fronteras, por sus riquezas, porque era muy intuitivo. Y por eso vino a Bolivia, porque le decían, no, eso hay mucha altura, es un problema, es un país con problemas. No, él insistió en que quería venir. Y fíjese que fue a raíz de ese viaje que se funda el Colegio Francés en La Paz. Sí. Y toda esa política de Gaulle se rompe a raíz de la guerrilla y de la caída de Reyes. Increíble.
Increíble. Entonces, yo tengo mucha esperanza en Bolivia y yo creo que si ustedes llegan a hacer ese movimiento de reunirse, de hacer primarias, de tener un liderazgo que no sea de aparatos, que no sea de gente comprometida con demasiados chanchullos y además crear, eso me preocupa mucho de que no aprenden de los cubanos que han sabido crear un movimiento internacional, el Foro de San Paulo, el Grupo de Puebla. Entonces, la oposición latinoamericana no se une. Deberían hacer operaciones de conjunto, comunicarse, saber lo que está pasando en un país, en el otro, tener un seguimiento. Mire, lo que está sucediendo en México en este momento. Hay 2 mujeres candidatas a la presidencia de la República. La candidata oficial que se supone que es de la izquierda, es una señora de la burguesía. Y la candidata de la oposición es Xochitl, que es una mujer de origen indígena, pero que ha estudiado, que es técnico, que es ingeniero y que tiene un discurso totalmente novedoso, es decir, acabar con esta espada de Damocles, que es lo que llaman el socialismo, porque sin el socialismo parece que los pobres no pueden salir de la pobreza, pero los hacen más pobres. El resultado es que, por ejemplo, Venezuela, que era el tercer país petrolero del mundo, ahora es una ruina económica por haber copiado el modelo cubano. Entonces, habría que hacer, ahora no recuerdo su nombre, esta boliviana que habló de primarias, y yo creo que habría que hacer como esa novedad de que aparecen estas mujeres fuertes en política, María Corina, Xochitl Gálvez, esta boliviana, la Bullrich en la Argentina, y tratar de hacer cosas como la que estamos haciendo nosotros en este momento, pero con ellas, que le hablen al continente, e incluso crear una especie de platabanda donde se publique todo lo que está sucediendo en esta nueva corriente que está surgiendo liberal en América Latina, que además tiene esa característica de que son mujeres. Interesante. Amalia, adelante, por favor. No, solo, Elizabeth, agradecerle infinitamente por su tiempo, por su experiencia, por sus palabras, por la sinceridad con la que se desarrolló la entrevista, y esperemos que podamos seguir en detalle el avance de las elecciones en Venezuela y que de algún modo se pueda derrotar a la dictadura. Yo le mando un abrazo cordial y será hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima y muchísimas gracias. Para mí ha sido un gran placer y un gran honor. Gracias a ti, Elizabeth, por este tiempo con Último Momento, porque hemos hablado de la historia de la guerrilla en nuestros países, de la actualidad en Venezuela, en Bolivia. Hemos hablado del totalitarismo constitucional que se está apoderando de varias naciones en nuestro planeta, así que ha sido una entrevista tremendamente rica, tremendamente profunda, y creo que muy reveladora para muchas personas, que sobre todo las nuevas generaciones, que han conocido un poquito más sobre la historia reciente del último medio siglo en nuestra patria. ¿Qué te ha parecido, Amalia, esta entrevista con Elizabeth Burgos? Siempre hay esperanza en la lucha política, una esperanza de establecer sociedades democráticas, pero la entrevista de Elizabeth me deja en claro lo difícil que es esta batalla, ¿no? La necesidad urgente de la unidad, de la coordinación en América Latina, y de que estamos enfrentándonos no a una dictadura aislada, sino a un proyecto político mundial encabezado por Putin. ¡Qué grave! Y esto es lo que tenemos por delante. Creo que tenemos que reflexionar y sacar conclusiones del mensaje que nos deja Elizabeth Burgos. Gran entrevista, gran mensaje. Cacho, ha sido un gusto. Nos despedimos. Así es. Será hasta pronto, amigos, amigas. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.